Buenas tardes a todos, es un gusto, un privilegio estar aquí nuevamente, dándole gracias a Dios que hoy nos dio la fuerza para poder levantarnos de nuestras camas y de poder estar aquí delante de su presencia por la sangre del Cordero de Dios. Sean ustedes bienvenidos aquí a la Iglesia Edificados en Cristo. Todos somos una familia en Dios por la sangre del Cordero. El Señor Jesucristo, por su sangre, nos ha hecho un solo cuerpo y Él es la cabeza. Y hoy estamos todos aquí reunidos como un cuerpo en Cristo para buscar más de la preciosa presencia de Dios. Así es que si tú hoy viniste a buscar de Jesucristo, es un buen lugar. ¿Y cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? Aquí está. Esta es la preciosa palabra de Dios y es la que vamos a escudriñar. Es la profecía más segura. Aquí no hay error. Y aquí podemos aprender de nuestro Dios. Los miércoles nos reunimos para aprender doctrina bíblica, para que no seamos arrastrados por falsas doctrinas, por doctrinas demoníacas, sino para ser llevados por la preciosa palabra de Dios. Eso también lo vamos a ver aquí. Hoy iniciamos la lección 19 del curso de Corderitos. Ya estamos por acabar el primer manual. Esta es la clase 19 y en el manual son 21 lecciones. Ya estamos por acabarlo y esto todo es por la gracia del Señor Jesucristo. En este momento nos disponemos para que por la unción del Espíritu Santo podamos estudiar la palabra de Dios y que sea el mismo Espíritu de Dios que en su gran misericordia nos traiga la revelación de la preciosa palabra de Dios. Pues vamos a disponer nuestros corazones para orar y pedirle al Señor. Y para la mujer nos cubrimos la cabeza para orar, para profetizar en casa, en la congregación. Ahorita le damos gracias a Dios que podemos usar estas plataformas virtuales para congregarnos, porque debido a la pandemia no hemos podido hacerlo en una manera presencial, pero ciertamente Dios nos ayudará y en algún momento lo haremos, pero cuando guiados por el Espíritu Santo lo podamos hacer. Y vamos a orar también en este momento por las personas que han sido contagiadas, incluso pastores que han sido contagiados y nos han pedido también oración, hermanos en el cuerpo de Cristo también. Pues vamos a disponer este tiempo y que nos ayude el Señor también a llevar a cabo esta enseñanza. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos buscando tu presencia, Señor. Tu palabra dice que el que te busca de todo corazón, tú te dejas hallar. Gracias, Padre, porque también dice tu palabra que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y nosotros te venimos a buscar con ansia. Nuestra alma te desea, nuestro ser entero te desea. Padre, en el nombre de Jesús también te queremos pedir por las personas que han pedido oración, incluso pastores, apóstoles, que también han maestros, profetas, evangelistas y maestros que en algún momento también han sido contagiados de este maldito virus del COVID-19, que lo maldecimos desde la raíz, que ya no dé más fruto en el cuerpo de Cristo, ni tampoco en el mundo, Señor. Ten misericordia de todos nosotros y que este virus sea erradicado, Señor, y que nos ayudes a salir adelante. Por los que ahorita están también en los hospitales luchando, Señor, para que les llegue una palabra de consuelo. Señor Jesús, que sean restablecidos en su salud, te lo suplicamos, que como está escrito en la palabra tuya, que más Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado, para darnos paz, esta paz preciosa, que podamos tener comunión contigo. Cayó sobre Jesucristo el castigo que nosotros merecíamos, y te suplico
que sea en ellos la palabra de Jesús, de que por la llaga de Jesús ellos han sido sanados. Te damos muchas gracias también por los pastores, por los apóstoles que están dando testimonio de cómo tú los levantaste de la cama, del hospital, y ahora están reintegrados y están muy bien, Señor, al igual que los diáconos, los servidores y hermanos en Cristo. Muchas gracias por lo que tú ya estás haciendo en cada uno de nosotros. Y te suplicamos para que en algún momento el gozo y la alegría que nos daba reunirnos presencialmente, también lo podamos hacer. Pero te agradecemos mucho y como dice tu palabra, que seamos agradecidos en todo. También bendecimos estos medios virtuales, estas plataformas y todos los medios virtuales, porque les podemos dar un buen uso, Señor. También que se puedan transmitir por Facebook, Instagram, por WhatsApp, por estas plataformas de Teams. Muchas gracias y que has permitido también que hermanos colaboradores de la obra también hayan aportado para que hayan pagado también, Señor, por estas plataformas y las podamos seguir usando. Gracias por la generosa donación de los corazones datores a tu obra. Gracias por los corazones dadores que han seguido diezmando, y te ruego para que abras las puertas de las ventanas de los cielos, porque con los diezmos, Señor, ellos en esto abren las puertas de los cielos para que derrames sobre de ellos las más ricas bendiciones, y te ruego para que no les falte, Señor, nada y puedan seguir llevando una vida piadosa conforme a tu voluntad. Y te rogamos, Padre, para que seamos librados del mal y podamos estar todos reunidos aquí, celebrando tu nombre y aprendiendo más de Jesús. Muchas gracias, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Y ahora nos disponemos, Señor, para que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos vivifiques conforme a tu Espíritu, que nos vivifiques conforme a tu palabra. Necesitamos aprender más de ti y que nos des el entendimiento para que podamos poner esta palabra por obra, podamos obedecerte. Al entender la palabra y obedecerte, Señor, es que la podemos poner por obra para agradarte a ti, como lo vamos a ver hoy en la lección, que Abraham te agradó la fe que él tenía, también porque él te obedecía, Señor. Este tipo de fe a ti te agrada. Y te damos gracias por esta fe, porque todo esto proviene de ti. Te pedimos que esta fe también sea en nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y disponemos nuestros corazones para buscarte, conocerte y amarte, y que cuando Jesús venga por nosotros nos encuentre sirviéndote. No sé si es mi teléfono porque no se oye nada. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Dios. Gracias, Padre poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues ya vamos a comenzar la lección. Está preciosa. Toda la palabra de Dios siempre es preciosa. Y cuando uno comienza a conocer a Dios y comenzamos a aprender más de la palabra, mientras más aprendemos, sabemos que aún nos falta aprender más. Nunca vamos a dejar de aprender. Aún en la eternidad Dios nos va a seguir enseñando. Así es que la vida en el cielo es tremendamente hermosa. No estaremos para nada aburridos. Al contrario, esto es hermoso. Y pues el Señor nos va revelando de su palabra día a día, poco a poco nos lo va revelando, y de su gracia también. Así es que hoy, allí, si por favor, abres tu manual y vamos a ver la lección 19, el amigo de Dios.
Damos también las gracias al Ministerio Ebenezer que nos permite poder traer esta enseñanza del curso de Corderitos. Que también bendiga a los apóstoles, Sergio Enríquez, y también al apóstol Germán Ponce. Le damos las gracias a Dios por todo esto en el nombre de Jesús. Y bueno, pues vamos a comenzar. Aquí el amigo de Dios, vamos a ver. Ustedes ya lo saben, que el amigo de Dios es conocido y que sabrá. Y vamos a empezar. Aquí dice, y el amigo de Dios, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Dónde encontramos esta escritura? En Santiago 2:23. Todos traemos la preciosa palabra de Dios. Vamos a escudriñarla, vamos a estudiarla. Aquí, Abraham, vamos a ver cómo a lo largo de este estudio, Abraham tenía una gran relación con Dios. Él creyó en Dios y anduvo en comunión con Dios, siguiendo a Dios y viviendo para Dios, y Dios le llamó amigo. Lo vamos a ver en las Escrituras. Si vas, por favor, ahí al Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 41, aquí está escrito, pero tú lo puedes buscar en tu palabra, en la palabra de Dios, dice Isaías 41:8, dice, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, ¿qué dice? Mi amigo. Esto está hablándolo Dios. ¿Qué diferencia es que Dios diga que Abraham es su amigo a que Abraham dijera que Dios es su amigo? Hay una grandísima diferencia. Y aquí Dios está diciendo que Abraham era su amigo y Dios eligió a Israel mediante Abraham su amigo. Eso lo estamos viendo aquí en Israel 40, en el libro de Isaías 41:8. Dice, pero tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. También tenemos otra escritura donde lo podemos encontrar, que es Segunda de Crónicas 27. Fíjense ahí, por favor, si vamos a Segunda de Crónicas, quisiera que lo viéramos para que ubicáramos bien la palabra. Es pasando Josué, Jueces, Ruth, Samuel, y vamos allí ya llegando, Reyes, y ya llegamos a Crónicas. Ahí vamos a ir a Crónicas, Segunda de Crónicas, por favor. Ahí 20, para que lo ubiquemos muy bien. Ya lo tienes en Segunda de Crónicas 20, por favor. Ahí ya está hablando el rey Josafat. Ahí vemos a Josafat y vamos al capítulo 27 y veamos las victorias de Josafat. Y cuando él está orando aquí, en el capítulo 27 vemos, fíjense lo que dice aquí en victorias de Josafat, dice, y aconteció, vamos a Segunda de Crónicas 21, dice, y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos alguna de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Josafat era el rey de Judá. Y dice, y entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram, y aquí que están en Hasesón, Tamar, es decir, en Egadi. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Él era el rey. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Esto es lo que todos tenemos que hacer también, buscar siempre del Señor. Entonces Josafat se puso en pie
en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Y vamos a ver cómo oró Josafat y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. Vemos cómo conocía a Dios el rey Josafat y dice: ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Es lo que acabamos de ver acá arriba, que Dios eligió a Israel mediante Abraham, su amigo. Y eso es lo que está aquí diciendo Josafat. Miren, volvámoslo a leer. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre? Esto lo decretó Dios para siempre para el pueblo de Israel. Dice: a la descendencia ¿de quién? De tu amigo Abraham. Vemos nuevamente que Abraham era amigo de Dios. El ser humano, para llegar a ser un adulto, experimenta varias etapas de crecimiento, tales como, pues, ser bebé, luego está la niñez, la adolescencia, juventud, adultez y vejez. Estas son las etapas físicas de cualquier ser humano. Todos nacemos siendo bebés. Adán fue el único que no fue bebé. Él ya lo creó Dios siendo un hombre. Pero todos los demás nacemos de mujer y empezamos a crecer en todas estas etapas físicas. Y cada una tiene características específicas con solo ver los cambios físicos. De niño, si es un varón, pues le va a empezar a crecer la barba, si va a empezar la adolescencia, la niña empieza a desarrollarse como señorita. Entonces vamos viendo todos estos cambios. Llegamos aquí, como dice, a la juventud y luego a la adultez y la vejez. Y así como estos cambios físicos lo pueden ubicar en una de dichas etapas, asimismo, en el caminar cristiano hay niveles o estaturas espirituales, que fue lo que el Señor permitió que el domingo lo predicásemos, porque el cristiano va creciendo, va yendo hacia la madurez, hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo. Todos tenemos que tender hacia la madurez y hay diferentes grados de madurez. Entonces, estos grados de madurez o estaturas espirituales que inician con oyentes. Esto es muy importante. Hoy vamos a ver los oyentes hasta llegar a ser amigos de Dios. Y esto demanda mayor fidelidad. Cuando somos amigos de Dios, está demandando de nosotros que le seamos fieles, mayor fidelidad. Cuando alguien es tu amigo, es fiel. Ahora, si nosotros somos amigos de Dios, pues demanda mayor fidelidad hacia la obediencia a Dios. Y lo vamos a ver. El Señor Jesucristo nos dijo ahí en Juan 15:14. Escuchemos bien. Estamos oyendo que primero oímos. Vamos a oír la palabra de Dios. Por favor, ahí lo vamos a ver. En Juan 15:14. Sí, por favor, lo leemos todos juntos. Es una cita muy pequeñita y tú la puedes oír en tu casa. En voz alta la puedes hablar. Y dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces Jesús nos está demandando que para ser sus amigos le tenemos que obedecer. Si somos sus amigos de Jesús, le tenemos que obedecer. Por ello, la Biblia compara el caminar de los justos con la luz de la aurora, cuando empieza a amanecer. Y qué hermosos son los amaneceres. Tenemos un Dios poderoso.
Y ningún amanecer es igual al día anterior. Todos los amaneceres son diferentes. Esto es lo poderoso de nuestro Dios. Al igual que todos nosotros, todos somos diferentes. Ahí estamos viendo el poder de Dios. Y tú te puedes levantar en la mañana y ver el amanecer, disfrutar de estos amaneceres, que a veces por el correr de la vida ni siquiera levantamos la vista a ver al cielo, las cosas tan hermosas que Dios nos da. Pero cada amanecer es diferente y como dice aquí en el libro de Proverbios, vamos a ver, Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, sale el sol y empieza a avanzar, empieza la mañana y como dice aquí, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es que en esta versión, la de la Biblia de las Américas, si no mencionamos que es otra versión, es la versión que estamos usando en la Biblia de las Américas, ahí dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, en resplandor hasta el pleno día. Así debe de ser nuestro crecimiento espiritual. Y que nosotros, por tener a Jesús en nuestro interior, morando en nuestro corazón, reflejemos esa luz de Cristo. Aquí dice la Biblia, muestra el desarrollo del caminar de personajes que se estancaron en alguna fase, entonces no llegaron hasta la luz perfecta. ¿Cómo qué ejemplos tenemos de hombres que empezaron bien espiritualmente y se estancaron? Está la vida de Sansón. Como vemos, Sansón pues se dejaba llevar mucho por la carne y ya hasta que pues cayó en manos de los enemigos por desobedecer a Dios. Entonces su vida quedó estancada, aunque se arrepintió y dice ahí en la palabra de Dios que cuando murió Sansón mató más filisteos que en toda su vida y Sansón fue juez ahí. Ustedes lo pueden ver ahí en Jueces, si van a Jueces y pueden ver ¿cuántos años fue juez Sansón sobre Israel? Ahí lo pueden ver, por favor, ahí en Jueces. Podemos ver la vida de Sansón. Jueces, creo que es 16. Me parece, a ver si déjenme ver. Jueces 15. Sí, está ahí el enigma de Sansón. Empieza la vida de Sansón, ahí en el capítulo 13, versículo 15, y vamos viendo la vida de Sansón, y si se fijan ahí en Jueces 16, acá dice, en el 31, 16:31 dice, entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, porque ya había muerto Sansón, dice, lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de Manoa, su padre. Él había juzgado a Israel 20 años. Entonces, pero su vida se había quedado ahí estancada. Y otro que retrocedió, en lugar de avanzar, retrocedió, y como dicen en el libro, si retrocediera mi alma no se agradaría, así que nosotros no somos de los que van a retroceder. Aquí está el ejemplo de Judas, que retrocedió, el que traicionó a Dios, al que traicionó a Cristo, él lo traicionó a Jesús, y ahí vemos cómo Judas retrocedieron. Y otros, como es el ejemplo que hoy estamos viendo en la lección, es el ejemplo de Abraham, que alcanzaron ser amigos de Dios. Y eso es lo que tú y yo queremos ser. Queremos ser amigos de Dios, amigos de Jesucristo. Y él dijo, ustedes son mis amigos si ustedes me obedecen. Y esto es lo que queremos llegar a ser. Abraham experimentó el desarrollo. Vamos a verlo. ¿Cómo fue el desarrollo de Abraham? Primero, oyó la voz de Dios. Aquí está. Como oyente, cuando Dios le indicó que saliera de su tierra y de su parentela, a ti también
y a mí también nos ha hablado el Señor. Por eso estamos aquí, delante de su presencia. Dios te habló por tu nombre y te conoce por nombre y nos está llamando a su presencia para seguir el camino del crecimiento espiritual guiados por lo maravilloso que es ahora que estemos en la dispensación de la gracia y el Espíritu Santo está morando en nosotros. Y aquí vemos cómo Abraham experimentó primero el desarrollo como oyente. Vamos por favor ahí al capítulo de Génesis 12. En Génesis 12:1 dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Quiero que aquí Abraham le obedeció. Dios no le dio una agenda a Abraham y le dijo, y vas a hacer esto y esto y esto y esto. No, no. Fijémonos cómo le dio la instrucción bien clara el Señor. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Y quiero decirles que Abraham era una persona rica y él vivía en la ciudad de Ur, que era una de las ciudades más avanzadas de la época. Pero Abraham obedeció a Dios y él oyó y obedeció. ¿Qué estamos viendo? Para ser amigos, oyó y obedeció. Entonces, luego fue un creyente, como nos lo muestra en Santiago, que fue con el libro que iniciamos, con la cita bíblica de Santiago 2:23, y vemos, y se cumplió la escritura que dice, escuchemos esto, es increíble, pero lo tenemos que hacer primero, es creer a Dios. Aquí dice, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso nosotros, al creer en Jesucristo, hemos sido justificados por la fe en el Hijo de Dios. Aquí Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. Posteriormente llegó a ser discípulo y alcanzó la estatura de siervo. Y lo vemos en Génesis 26:24. Ahí dice, y el Señor se le apareció aquella misma noche. ¿A quién? A Abraham. Estamos hablando del amigo de Dios. Y dice, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios. Se le apareció a Jacob. Aquí en Génesis 26:24 dice, y el Señor se le apareció aquella misma noche, pero a Jacob, al hijo, al nieto de Abraham, porque si recordamos es Abraham, luego tuvo a su hijo Isaac, y luego vino de Isaac sus hijos Esaú y Jacob. Y aquí en Génesis 26 vamos a ver cómo Abraham estamos viendo la estatura de que fue creciendo Abraham. Aquí lo vamos a ver como siervo. Y aquí mismo Dios lo está diciendo cuando se le apareció a Jacob. Si por favor vas ahí a Génesis 26, vamos yendo de la mano hacia todo para escudriñar la preciosa palabra de Dios. Y por favor, vamos a Génesis 26. Estamos aprendiendo de la preciosa palabra de Dios. Génesis 26. Estamos espadeando la espada del Espíritu en Génesis 26. Y fíjense, ahí lo pueden ustedes ver muy bien, cómo Dios renueva la promesa a Isaac. Y acá en 26:24, que es lo que les decía, ya está hablando con Jacob. Y le dijo Dios a Jacob, le dice, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Aquí está, si por favor ahí lo ves en Génesis 26.
Si estamos ya en Génesis 26. 26, 24. Cavaron otro pozo. Perdón, aquí yo me equivoqué. Aquí le está hablando el Señor a Isaac, no a Jacob. Perdón, aquí yo sí me equivoqué. Por eso me gusta verlo aquí en la palabra de Dios. Y aquí sí está hablando de Dios a Isaac, porque era cuando estaba abriendo los pozos. La bendición de Dios sobre Isaac. Por eso, pero entonces vamos viendo los crecimientos de Abraham. Aquí Abraham tuvo a hijo Isaac, y fue cuando Dios se le apareció a Isaac y le dijo, y el Señor se le apareció aquella misma noche, ¿a quién? A Isaac. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, y no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo. Esta es la estatura que estamos viendo, siervo. Aquí lo vemos como vimos que eran las estaturas, hasta llegar a ser amigos. Aquí lo vemos en el caminar de Cristo. Mencionamos varios niveles a la estatura, y primero somos oyentes, ella ahorita ya fueron siervo, y aquí dice, y por último fue amigo de Dios, Abraham. Entonces en Santiago 2:23 nuevamente dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí está, y fue llamado amigo de Dios. La amistad de Dios, la amistad de Dios le otorgó muchos beneficios a Abraham, como lo expresó cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Por favor, si vamos ahí a Génesis 18, ahora nos regresamos un poco a Génesis 18. Aquí a Génesis 18, dice, 18, 17. Aquí dice, y el Señor le dijo, aquí el Señor, si tú te fijas, aquí si vas a Génesis 18, ahí donde empieza el versículo 16, dice que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Vamos a ver la comunión que tenía Abraham con Dios. Dice, y el Señor le dijo a Abraham, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque Abraham era su amigo, y tú a un amigo, tú le dices lo que piensas hacer. Entonces, tú puedes decirle a tu amigo, yo voy a irme de viaje a Cuernavaca y a pasarme unos días. Eso tú se lo platicas con toda confianza a tu amigo. Aquí Dios está hablando con Abraham, su amigo, y por eso dice Dios, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque Abraham era su amigo. Y dice, puesto que ciertamente llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta es una promesa que Dios le hizo a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces continúa viendo ahí en el Génesis 18, 19, dice, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Ahí en Abraham, Dios empezó a escoger a un pueblo, pero un pueblo santo que lo iba a representar a Dios. Y a través de ese pueblo iba a venir la salvación para todo el mundo. Entonces, pero Dios escogió un pueblo para empezar la bendición. Y de ahí, por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos el Israel espiritual, todos los que hemos creído en Jesucristo. Entonces, es lo que, como lo vemos aquí al principio, fíjense aquí lo vimos en Isaías, dice, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Dios eligió a Israel mediante Abraham, su amigo, pero de ahí era ser para que la salvación viniera por los judíos. Entonces, nosotros recibimos esto también porque en Abraham también somos bendecidos por haber creído en Jesucristo. Ahora acá dice,
continuamos aquí, que dice, la amistad de Dios otorgó muchos beneficios a Abraham, como cuando se le expresó que sería destruida Sodoma. Este capítulo de intercesión de Abraham es increíble. Vamos a leerlo entonces, como estábamos leyendo, y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Y entonces aquí dice, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, no lo sabré. Abraham intercede por Sodoma. Ahí vemos en Génesis 18:22 dice, y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo, Abraham está hablando con Dios y dice, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Y vemos qué diálogo tenía con Dios. Ahí en el versículo 25 de Génesis 18 contesta el Señor. Bueno, todavía sigue intercediendo aquí Abraham. Miren, veamos. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Y continúa Abraham diciendo, lejos de ti es hacer tal cosa, matar al justo con el impío. De modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Y vemos cómo le respondió el Señor. Dijo, entonces el Señor dijo, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Si por favor tú en tu casa sigues leyendo todos esos subsecuentes versículos, nada más que yo ya me fui hasta el 32, porque ahí Abraham va intercediendo por ellos. Y ahí vemos un ministerio de intercesión. Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. Y aquí dice, a llegar al 32, por favor, si bajas tus ojos allí en el capítulo 18 hasta el versículo 32, lo localizas, ahí dice, entonces dijo Abraham, no se enoje ahora el Señor, pero vemos una cosa, que Abraham era amigo de Dios, pero siempre con respeto y con temor le está hablando. Nada de orgullo, al contrario, con mucho temor, reverencia. Aquí le dice, fíjense cómo estaba aquí hablando Abraham con Dios. Así es que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de cómo le hablamos a Dios, porque Dios es Dios, no es nuestro igual. Él es el soberano, Él es el Rey Supremo, Él es Dios Supremo. Así es que cuidemos nuestro hablar a la hora de estarle pidiendo también las cosas, que nunca perdamos el piso. Aquí dice, entonces dijo Abraham, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Tal vez hayan allí 10. Y él respondió, no lo destruiré por consideración a los 10. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Veamos qué confianza de diálogo con el Señor y expresarle su petición. Y esto solo puede ser llevado a cabo por los amigos, esta confianza, esta conversación. Así es que es importante conocer las características de la etapa hacia la madurez para avanzar en ella. Y vamos a comenzar. Hoy no creo que nos dé mucho tiempo de más que ver la primera,
Si tú ves ahí en tu manual, son 5 etapas. Vamos a ver, yo creo que llegaremos a la primera ahorita porque la vamos a ir disfrutando, vamos a ir saboreando la palabra de Dios. Aquí, como oíamos, primero en la etapa del oyente, ahí en Romanos 14 y 17, cuando ustedes vean así las citas, Romanos 14 Romanos, aquí está el capítulo 10, 14, y hay una coma, quiere decir y. Así es que nos vamos. Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por favor, ahí en tu Biblia, subraya oído. Es la palabra que estamos viendo para empezar a crecer. Es la del oyente. La segunda etapa será creyente. La tercera etapa es la del discípulo, como lo fuimos viendo aquí con Abraham. La cuarta es el siervo y la quinta es el amigo. Yo creo que pues terminaremos la siguiente clase, pero vamos a ver la del oyente. Aquí entonces, ¿cómo pues invocarán aquí el quien no han creído? La gente no puede invocar a Dios si no han creído en Él. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso la iglesia de Jesucristo tiene que predicar, por eso estamos aquí como iglesia de Cristo para predicar el evangelio de Cristo. Entonces, ahí en Romanos 10, 14, el apóstol Pablo decía, ¿y cómo creerán a quien no han oído? Entonces, ¿y cómo oirán si no hay? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Ven lo que es importante el oír? Y dice, la palabra oirán se traduce del griego akouo, que significa, si te vas al diccionario Strong, está en el número 191, que tiene 2 usos. Son bien importantes estos 2 usos. En esta traducción de la palabra griega, por favor, oigámosla, o tú lo puedes poner ahí como nota en tu Biblia o en tu cuaderno, y pon la palabra akouo del griego significa oír sonidos u el significado de un mensaje. Estamos viendo, esto es bien claro. Dice oír sonidos, oír el significado de un mensaje. Por eso algunos tienen oídos, oyen los sonidos de la palabra, pero no su significado, y por eso no la reciben. ¿Han estado ustedes hablando con alguna persona y le estás hablando, pero ves que ni te está poniendo atención? Entonces tú todavía le vuelves a repetir, oye, pero ¿me estás escuchando? Como que a lo mejor nada más nos oyeron. Ay, sí está hablando esta mujer. Ah, sí, sí, pero no nos está oyendo. Como que oyó nuestra voz por ahí, pero no nos está escuchando. Entonces, por eso aquí dice, por eso algunos tienen oídos, oyen los sonidos de la palabra, pero no su significado, y por eso no la reciben. A veces así estamos explicando la palabra de Dios y vuelven a hacer la misma pregunta porque no la han escuchado. Tú y yo también lo hemos hecho. ¿Cómo dijo este pastor? ¿Cómo nos dijo? Volvemos a escuchar el mensaje o lo volvemos y lo vamos a buscar a la palabra de Dios y lo empiezas a escudriñar para que lo podamos entender, porque si no lo entendemos, no lo podemos poner por obra. Entonces, has oído a veces, si viene tu hijo o tu hija, oye mamá, ¿me permites ir a la fiesta? No, hijo, esa fiesta yo creo que no te conviene. Al ratito vuelve a venir tu hija. Oye mamá, ¿me vas a dejar ir a la fiesta? No, hija, ya quedamos que no vamos a ir a esa fiesta. ¿No me estás escuchando? Entonces, igual nosotros tenemos que escuchar para poder entender el mensaje. Aquí dice que podamos entender su significado para poderla recibir. Entonces, la palabra oirán se traduce esto, oír sonidos, oír el significado. Por eso algunos tienen oídos, oyen los sonidos de la palabra, pero no su significado y por eso no la recibieron. Ejemplo tenemos como el Señor nos hizo referencia ahí en el Evangelio. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo 13, 18. El mismo Señor Jesús dijo,
Vosotros, pues, escuchad la palabra del sembrador. Si tú te vas, por favor, allí a Mateo 13:18. A Mateo 13:18, y vemos que cuando está el Señor explicándole a sus discípulos, por favor, ahí lo pueden ver, en Mateo 13, Jesús ahí nos habla de la parábola del sembrador, pero donde yo aquí puse es cuando ya el Señor Jesús les está explicando a los discípulos la palabra del sembrador. Y por eso dice, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Y dice, por favor, ahí en tu Biblia, vamos a poner mucha atención, estamos oyendo la palabra oír. Y fíjense cuántas veces se dice. Miren, yo puse la palabra oír en color azul. Y cuando la entendemos está en color amarillo. Entonces, por eso me gusta a mí subrayar la palabra y a la hora de estudiar, estudio con colores, me es más fácil estudiarla. Entonces, aquí dice, a todo el que oye, subráyala ahí, dice, la palabra del reino y no la entiende, la ponemos en azul porque la está oyendo, pero no la entiende. Dice, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y continúa diciendo el Señor Jesús, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra, o sea, oyó el sonido, y enseguida la recibe con gozo. ¿Cuántos nos reciben el mensaje del Evangelio con gozo? Son simpatizantes del Evangelio, pero hasta ahí no quieren un compromiso con Cristo. Ay, me gusta mucho oír hablar de la palabra de Dios, pero no hacen un compromiso. Y aquí dice, oyen la palabra de Dios, la reciben con gozo. Sí les gusta, pero aquí que dice, pero no tienen raíz profunda en sí mismos. Veía hoy, por la gracia de Dios, me permitió ver cómo el jardinero sacaba una planta y veía las raíces, cómo estaban enraizadas así en la tierra, se ve increíble. Y estaba la planta no se podía sacar porque las raíces estaban profundas y entre sí muy bien armadas. Entonces, aquí nos está hablando el Señor Jesús que la raíz de la semilla que cayó no era profunda, cayó entre pedregales. Aquí dice, el que resembró la semilla en pedregales, ¿cómo cae en la roca? La raíz no puede penetrar en la roca. Entonces, arriba de la roca quizá ya hay un poquito de tierra. Entonces, pues ahí crece la semilla, pero al no tener tierra, aquí vemos, no tiene raíz profunda en sí misma. ¿Y qué pasa entonces si no tiene raíz profunda? O sea, aquí veía yo como el jardinero quería sacar la planta, pero no podía porque había raíces profundas. Y así debe de ser la palabra sembrada en nosotros, que haya raíces profundas y que sean regadas por el agua del Espíritu Santo. Así como dice en el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Si lo ves ahí en el Salmo 1, vemos cómo tiene de relación toda la palabra de Dios. Es preciosa, no hay un libro igual. Este es un libro sobrenatural. Y veamos ahí en el Salmo 1, cómo dice ahí. Dice, cuán aventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Y aquí está, por favor, vele en el versículo 3, dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Nosotros tenemos que tener el agua del Espíritu Santo fluyendo
desde las raíces hasta la planta, la savia en Cristo. Y dice que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Y aquí dice, en Mateo 31, 21 dice, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y esto de las raíces, pues por la gracia de Dios estaba Sandy conmigo y lo estábamos viendo, la importancia de las raíces. Y esto era lo que estábamos comentando. Entonces, la importancia de la raíz, que sí la palabra de Dios haga raíz en nuestro corazón. Entonces, ahí vemos cómo por no tener raíces profundas, cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, o enseguida tropieza y cae. Y dice, no, yo ya no quiero más, yo me regreso. Empiezan a decir, a mí me iba mejor cuando no conocía a Cristo, pero eso no puede ser. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, Él nos ayuda en todo. Esto no quiere decir que no vamos a pasar problemas y dificultades, pero Dios nos ayuda en todo. Cristo es la respuesta para todo. Y en el capítulo de Mateo 13, 22 dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Otra vez subráyale allí, ponle tú la palabra de Dios, oye la palabra. Así es como podemos ir escudriñando, estudiando y memorizando, profundizando en la palabra de Dios. Dice, y aquel que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, cuando se dejan deslumbrar por el amor al dinero, por la avaricia. Por eso el diezmar es muy bueno, porque nos libra de la avaricia y el Señor nos enseña a vivir con el 90% o si das luego más a la obra, porque nos enseña a vivir el Señor. El problema no es el dinero, sino es el uso que le damos al dinero, porque cuenta le vamos a dar al Señor de todas las cosas, también del dinero que tú ganas, que el Señor te permite ganar en ese empleo. Entonces aquí dice, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Empieza mucha gente a preocuparse. Estamos aquí leyendo la palabra de Dios y están pensando, tengo que hacer esto, lo otro, ¿cómo voy a poder hacer producir más? Estás estudiando la palabra de Dios. Esto es el tiempo de estudiar la palabra de Dios. Dios te proveerá, Dios te ayudará en el momento. Ahorita es el momento de escuchar la palabra y pedirle consejo a Dios en todo. Recordando ahí que en Deuteronomio también dice que Él es el que da el poder para hacer riquezas, pero venir primero al quien bendice y buscarlo a Él. Como dice, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y las demás cosas se te añadirán, pero hay muchos que quieren nada más las añadiduras sin querer al Señor y quieren solo su propio reino. No. Yo estoy muy bien, ya me bendijo el Señor, pero yo aquí yo reino. Y esto no puede ser así. Por eso aquí dice que oyen la palabra, más la preocupación del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto, queda sin fruto. Recordemos que el Señor ahí en la higuera la maldijo porque no encontró fruto y el Señor busca frutos en nosotros. Y aquí en Mateo 13, 23 dice, pero aquel en quien se sembró la semilla, aquí está, esta es. Ponle ahí en color verde si quieres, porque en el que se sembró la semilla en buena tierra. Aquí dice, este es el que oye, por eso ya lo puse en amarillo. Oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce. Aquí vemos el fruto, dio fruto. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que dar este fruto, porque el Espíritu Santo mora en ti. Y se debe de ver el fruto del Espíritu, que es amor, ¿se acuerdan? Ahí en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es el amor que se desglosa en paz, gozo, alegría. Ahí están todos en Gálatas 5:22. Y dice, este sí da fruto y produce a uno
100, a otro 60 y a otro 30. El fruto del Espíritu se tiene que ver en el creyente y se ve en el creyente maduro y se debe de ver en nuestras acciones, en nuestra manera de comportarnos y en el carácter. Aquí dice, así es que no dejándonos ya llevar por las cosas, ya no somos niños. ¿Qué hace un niño? Hace berrinche cuando no logra hacer sus cosas, pero ¿qué dijo Cristo? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome la cruz de cada día y sígame. Esto quiere decir morir diario al yo. Pero a veces ese yo, ¿cómo quiere salir a cada rato? Es que yo digo, es que yo pienso, es que las cosas se hacen a mi manera. No, eso ya murió. Con Cristo fuimos juntamente sepultados a la hora del bautismo, ¿se acuerdan? Mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ese yo debe de morir diario. Entonces, y empezar a ser maduros, ya no con caprichos, ya no mi voluntad, que se vea la madurez. ¿Y cómo conocemos un árbol bueno de uno malo? Por el fruto. Porque una pera, un árbol de peras no puede dar manzanas. Un árbol bueno dará fruto bueno, un árbol malo dará un fruto malo. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Así es que la semilla que cae en un buen corazón produce fruto. Entonces aquí dice, y produce unos, darán 100 por uno, otros 60 y otros 30. Hay que orar para que demos el 100 por uno. Ahí le pedimos al Señor que nos ayude, pero algunos darán 60 y otros 30. Nos muestra que todas estas clases de terreno, fíjense, estamos oyendo que primero somos oyentes, oyeron los sonidos de la palabra. ¿Cuántos vimos? Fíjense, está el del terreno, el de los pedregales. Aquí vemos el de las preocupaciones y está el cuarto. Aquí está, pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra. ¿Me pueden contar ustedes? Aquel que se cerró. Otra vez, aquí está el que cayó en el camino, el que cayó en pedregales, el que no tiene raíces profundas, el que se creó en espinos. Aquí vamos. Otra vez. El que cayó en el terreno con el corazón duro, el que se sembró entre pedregales. Ahí está, entre pedregales no tiene raíces profundas, tropieza y cae. Y luego está el de entre espinos, pero ya vemos aquí, por último, el que cayó en buena tierra, sí produce a 100 por 1, a 60 y a 30. Nos muestra todas estas clases de terreno que oyen los sonidos de la palabra, pero solamente la buena tierra oye los significados de los sonidos de la palabra, entiende y da fruto para Dios. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba, aquí vemos en Lucas 5:1, el Señor Jesús nos sigue diciendo, y aconteció que mientras la multitud, otra vez estamos oyendo, nos vamos hacia la palabra que dice huir. Nos vamos, por favor, ahora al Evangelio de Lucas, que dice, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre Jesús, sobre él, para oír la palabra, estando Jesús junto al lago de Genezaret, ¿qué hacían? Se agolpaban para oír la palabra. Aquí dice que la Biblia indica que quienes son de Dios oyen la palabra de Dios y quienes no son de Dios no la oyen. Y el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso nosotros, dice en Juan 8:47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. ¿Quiénes somos de Dios? Tú y yo. Por eso escuchamos la palabra de Dios. Y continúa diciendo, pero por eso vosotros, les está diciendo a los fariseos, no escucháis porque no sois de Dios. Y también dice, este ejemplo que vamos a hablar ahorita en Juan 10:3, esto es tremendo. Debemos ir
afinando nuestro oído para oír la voz de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro buen pastor. Fíjense lo que dice el Señor Jesús ahí en Juan 10:3. Dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Tenemos que oír la voz de Jesús. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Nuevamente, por favor, si lo podemos leer en voz alta. Jesús dijo, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. ¿Cómo te llama Jesús a ti? Por tu nombre. Jesús te conoce y nosotros tenemos que conocer la voz de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro buen pastor. En un comentario bíblico, yo estaba estudiando y ahí vi que dice que en ocasiones las personas, estamos hablando de allá donde, en aquellas regiones, en ocasiones reúnen varios rebaños de distintos pastores para pasar la noche. Esto sucede a veces que para pasar la noche vienen pastores de distintas regiones y unen a las ovejitas para pasar la noche, ahí las juntan. Y lo extraordinario que dice aquí en este comentario, y a mí me llamó mucho la atención, cómo las ovejitas reconocen la voz de sus respectivos pastores y responden al llamado. Hoy nos está llamando a nosotros Jesús para seguir. Y el que oye su voz le obedece. Porque ¿qué hacen las ovejitas? Al oír la voz de su pastor le obedece y van con su pastor para seguirle. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Entonces, así pues, comencemos a ejercitar nuestro oído para conocer la voz de nuestro pastor Jesucristo. En este proceso, el oyente avanzará hacia la madurez. Ahí en Juan 14:6, ya casi vamos a acabar, me quedan unos minutos. A ver si alcanzamos. Esa que está aquí. Vamos a ver aquí, por favor. Esto es muy importante lo que también vamos a ver. Dice, así pues, comencemos a ejercitar nuestro oído para conocer la voz de nuestro buen pastor Jesucristo. Y en este proceso vamos a alcanzar la madurez. Ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, dice, nosotros somos de Dios. ¿Quiénes somos de Dios? Tú y yo somos de Dios, porque Él nos rescató con su sangre preciosa, Jesucristo. Y el que conoce a Dios nos oye. Está hablando a los que predicamos. Los que conocen a Dios nos oyen. Aquí está hablando el apóstol Juan, que dice que el que es de Dios lo oye a él, que es el apóstol Juan, que escribió el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y que escribió Apocalipsis. Entonces ahí está hablando Juan que el que oye, que el que es de Dios oye la voz de ellos. Aquí dice, o sea, que oye la voz de nosotros los que predicamos el Evangelio de Jesucristo. El que es de Dios te va a escuchar a ti cuando tú le hables la palabra de Dios. Y eso es lo que dice Juan aquí. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Cuando tú le estés hablando a una persona de Jesús, él te va a oír si es de Dios. Y aquí dice, el que nos oye es de Dios. El que no es de Dios no nos oye. Estamos hablando del oír. Y dice, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Vamos a analizar esto un poquito, vamos a desglosar. El espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Ahí en Juan 14:15, el Señor Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Se acuerdan que dijo el Señor Jesús? Ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y aquí Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Por amor a Jesús, tú y yo lo haremos. Porque amamos a Dios, porque ya odiamos el pecado y queremos hacer la voluntad de Dios. Y por eso oímos la voz de Jesús. Y dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí está en amarillo. Veamos quién es el Espíritu de verdad.
¿Quién es el Espíritu de verdad? Es el Espíritu Santo, es a quien tenemos que oír. Él vive en ti, no la voz de los demonios. El que vive en ti es el Espíritu Santo. ¿Cómo identificaremos la voz del Espíritu Santo? La conocemos. Y el Espíritu Santo nunca te va a decir algo contrario a lo que está en la palabra de Dios. Eso no puede ser. Entonces, porque entonces no es la voz del Espíritu Santo. Y aquí dice, yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí lo conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. ¿Por qué mora el Espíritu Santo en nosotros? Porque primero hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, y entonces sí viene a morar el Espíritu Santo. Personas que están oprimidas oyen voces, pero oyen voces de los demonios, no del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están oprimidas por demonios. Entonces, aquí vemos, en Juan 16:13 dice el Señor, pero cuando Él, o sea, cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrán de venir. Esto es el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Ahora, aquí como vimos en esta palabra, dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, como lo acabamos de ver. Y ahora vamos a ver, ¿y el Espíritu del error cuál es? Tomemos nota, y el espíritu del error es la enseñanza falsa que procede de Satanás. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? El espíritu de verdad es del Espíritu Santo, que es el espíritu de verdad, y el espíritu del error procede de Satanás. En Juan 8:44 dijo el Señor Jesús, sois de vuestro padre el diablo. Les está hablando a los religiosos, a los fariseos. Dice, sois de vuestro padre el diablo. Si quieres, por favor, vamos así como espadeando rápido porque ya está el tiempo por acabarse. En Juan 8, por favor. 8, ahí tú lo podrás ver a quién le está hablando. Fíjate en Juan 8. 8, ¿qué? 44. Está hablándole Jesús, pues, a los religiosos, a los que se oponían a él. Aquí vemos 8:44. Aquí está distinguiendo el Señor. Ellos decían que Abraham era su padre, pero les está hablando a los religiosos, a los fariseos, a los que no le aceptaban a Jesús. Y aquí dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Qué tremendo está esto. Él fue un homicida desde el principio, está hablando de Satanás. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Así es que Satanás te quiere engañar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el engaño. No nos dejemos engañar por Satanás. Él es el padre de mentira. Y fíjense lo que bien dice aquí. No hay verdad en él. Otra vez lo leo. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Por eso nosotros ya dejamos lo del mundo y ahora queremos hacer lo que el Espíritu Santo nos dice. Y dice, él está hablando aquí de Satanás. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y por eso engaña, seduce y trata de que el pecado lo veamos como apetitoso. Y quiere hacer para aparentar que Dios es mentiroso, pero el mentiroso es Satanás. Y entonces dice aquí, el apóstol Pablo también nos dice en
Primera de Timoteo 4:1 dice, aquí está espíritu. Cuando dice espíritu con mayúscula, aquí está el espíritu, pero el espíritu dice claramente en los últimos tiempos, estamos viviendo los finales de los últimos tiempos. Toc, toc, los finales de los últimos tiempos. Y nos está hablando el Espíritu a ti y a mí. Y dice, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Son los que tenían fe, pero dieron la espalda, se fueron, de nosotros salieron, pero se fueron, apostataron. Y prestando atención a espíritus engañadores, son los de los demonios, y dice ya doctrina de demonios. Así es que el apóstol Pablo nos enseña que los maestros inspirados por demonios bien rechazan las enseñanzas de la clara palabra de Dios y la adulteran. Por eso ahorita hay mucho falso maestro que se dice cristiano. Por eso tenemos que ver qué es lo que están enseñando. Tiene que estar la enseñanza basada en la palabra de Dios. Y ahí en 2 de Corintios 4:2 dice el apóstol Pablo, sino, aquí dice, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. ¿Quién? Ustedes y yo. Ya no queremos lo oculto y lo vergonzoso. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Así es que el peligro de ser solo oidores es la importancia, hermanos amados, de verdad que una y otra vez debemos de leer la palabra de Dios todos los días. Todos los días, nadie tiene el conocimiento de Dios y también aprendemos por repetición y nos va enseñando el Señor todos los días, buscar de su presencia y de su palabra para no ser engañados por cualquier viento de doctrina, que porque se oiga bonito, que oímos campanas y ya nos vamos. No, 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 tiene que ser pasado por el fuego de la palabra de Dios. Así es que el peligro de ser solo oidores es que el enemigo llega y arrebata la buena semilla para que las personas no la pongan por obra. Porque si tan solo tenemos fe, pero esta fe no va acompañada con obras, es una fe muerta, decía el apóstol Santiago. Y si está muerta, pues no huele nada bien. No fuimos salvos por obras, no, hemos sido salvos por la fe en el Señor Jesucristo, no por buenas obras, pero sí ahora que hemos creído, somos llamados a toda buena obra. Así es que nuestra fe debe de ir acompañada por obras. Esto es lo que dice el apóstol Santiago. Entonces, el peligro de ser solo oidores es que el enemigo llega y arrebata la buena semilla para que la persona no la ponga por obra y sea susceptible a ser engañado en sus sentidos. El león, el enemigo, el diablo anda como león rugiente mirando a quien devorar. No seamos, como dice ahí, perezosos y no seamos diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Así es que en Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. No nos dejemos engañar por la astucia de Satanás. Y dice aquí en Santiago 2:14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Nunca, nuestra fe debe de ir acompañada de la obediencia, como fue lo que hizo Abraham, que es lo que estamos estudiando. Abraham creyó y obedeció. Si tú y yo hemos creído, vamos a obedecer a Cristo. Así es que si creemos, a Dios le obedeceremos. Pues le damos gracias a Dios para que ya estamos en punto, nos hace 5 minutos, pero vamos a orar. Y si alguna persona, no queremos dejar de pasar esta gran oportunidad. Si alguna persona es la primera vez que oye este mensaje
Y ahora está oyendo que por obras no se puede salvar si no es por la fe en Jesucristo. Y que una vez que hemos confiado en Jesús, ahora sí, para toda buena obra nos ha llamado. Joven, señorita, dama, caballero, no, la edad que tengas, hoy está el Señor tocando a tu puerta de tu corazón. Y si tú oyes la voz de tu pastor, ábrele la puerta y Él entrará a tu corazón. Y que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Y si tú te habías enfriado, hoy es el tiempo de volver. Estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos difíciles y muy peligrosos, pero el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos a toda la verdad. Así es que bueno, pues vamos a orar. La mujer que se cubra para orar y para profetizar. Y en la casa, en la congregación, vamos a orar. Entonces, vamos a pedirle, como con todo respeto, a nuestro buen Dios que nos oye a través de Jesús, y vamos a orar. Vamos a acompañar a las personas que lo hagan por la primera vez. Esperamos que estos videos fluyan y lleguen hasta donde Dios quiera que llegue. Al afligido, al que lo está necesitando, esta buena semilla de la palabra del Evangelio de la paz. Vamos a orar todos juntos, hermanos. Por favor, unámonos a una voz. Dios Todopoderoso y Eterno, creemos que tú eres el creador de todo cuanto existe y hoy hemos oído de la buena palabra del Evangelio de Jesucristo, que son las buenas nuevas que todos necesitamos escuchar, el Evangelio de la paz de Jesucristo, que nos ha reconciliado contigo. Si hoy es la primera vez que tú le escuchas, haz esta oración con nosotros. Dios eterno, yo creo que Jesús es tu único hijo que murió por mí como mi sustituto en esa cruz del Calvario para darme vida y vida en abundancia y darme el regalo de la vida eterna. Señor Jesús, me duele mucho haberte ofendido. Yo te suplico en esta tarde que por sea tu sangre preciosa que se derramó ahí en esa cruz del Calvario hace 2000 años, que lave mi corazón y me limpie de toda maldad y de todo pecado. Yo me rindo a ti, Señor Jesús, suplicándote que tú vengas y mores en el trono de mi corazón. Yo quiero hacer un compromiso hoy contigo, Jesús, y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi corazón, Jesús. Y por la fe que hoy tengo en ti, Señor, yo recibo el perdón de mis pecados y el regalo de la vida eterna. Te suplico que venga a morar a mi corazón tu Santo Espíritu para que pueda llevar una vida piadosa conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Señor, porque hoy está mi nombre escrito en el libro de la vida y yo quiero andar conforme a tu Espíritu Santo, que Él sea el que me guíe a toda la verdad y que cuando tú vengas yo esté haciendo la voluntad de Dios, sirviendo en tu obra. Gracias, Jesús, por llamarme por mi nombre. Hoy escucho la voz de tu llamado y te respondo. Y ahora todos juntos, como un cuerpo en Cristo, oremos a nuestro precioso pastor, el gran pastor de las ovejas. Vamos a orar, le digamos, Señor Jesús, nos arrepentimos de todo pecado, de no haber obedecido tu voz y haber andado en nuestros propios caminos. Pero hoy nos volvemos a ti al reconocer la voz, al oír tu voz llamándome por mi nombre. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero seguirte, Jesús, hacer lo que tú me dices. Yo quiero ser llamada hija, amiga tuya. Y así como tú dices, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo os mando. Aquí te entrego mi vida, Señor Jesús, y quiero obedecerte, andar en tus caminos
sabiendo que solamente es por tu Espíritu Santo que mora en mí que lo puedo hacer. Así es que en esta tarde, Espíritu Santo, te ruego, te suplicamos todos unidos, como se reunieron aquel día en Pentecostés, que venga tu Espíritu Santo y nos inundes. Seamos llenos, que seamos una iglesia militante, escuchando tu voz para hacer tu voluntad, caminando y rescatando las almas que van a la perdición para que vengan al escuchar tu voz de las tinieblas a la luz admirable de tu reino, Señor Jesús, y proclamemos todos juntos las buenas nuevas de salvación para todo aquel que crea. Ven Espíritu Santo y úsanos con poder para la gloria del Padre. Gime, clama y pídele al Espíritu Santo que nos ayude. Ven Espíritu de Dios, Espíritu consolador y Espíritu de la verdad, guíanos a toda la verdad. Gracias, Padre, en esta tarde te damos por tu inmenso poder y porque nos has rescatado de la condenación eterna y nos has hecho reyes y sacerdotes para ti por medio de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Tu nombre, gloria, 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 gloria al santo nombre de Jesús y al Dios omnipotente que está sentado en el trono y a Jesús, al Cordero inmolado, damos todo honor, toda gloria y toda la alabanza. Amén. Bendito seas, alabado seas, Dios eterno, Jesucristo. Paz, no se escucha. Y sabemos que resucitaremos. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gloria, 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 honra y alabanza. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Ya se escucha? Gracias, Señor. Muy bajito, Paz. Gracias, Dios eterno. ¿Ya? Gracias, Padre, en el Ya, nombre Paz. de Jesús. Gracias, gracias, Padre eterno. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Un fuerte aplauso a nuestro precioso Dios Salvador. Gracias, Padre eterno, por esta tarde y te ruego que tú sigas bendiciendo a todos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento siga guardando nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo. Muchas gracias, Padre, y que nos des el descanso en esta noche. Y que los que aún están por llegar a su casa, que lleguen con bien, Padre. Encamínalos y líbralos del mal, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y recuerden que Dios le ama y que Jesucristo es nuestro buen pastor. Oigamos su palabra. Que tengan una muy bendecida noche. Un fuerte abrazo a todos ustedes, un fraternal abrazo a todos, amados hermanos en Cristo. Buenas noches, que el Señor Jesús les bendiga. Y recuerden que el domingo nos volvemos a ver a las 12 del día por esta plataforma. El compromiso y la cita es con Jesucristo. Que la paz de Dios sea con ustedes. Buenas noches, hermanos.